Punto de vista. Punto de vista. Punto de vista. Punto de vista. Son las 10 de la mañana con 10 minutos, listos con el doctor Enrique Boloña, director de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Guayaquil. Mi querido Alcides Montilla, usted en la entrevista respectiva. Gracias, Ricardo. Lo saludamos al doctor Enrique Boloña. Doctor, hay una preocupación ciudadana, ¿verdad? Y de las autoridades, por supuesto, porque estamos leyendo que en Europa y Estados Unidos que existe un rebrote o una nueva ola del COVID-19. Y esto nos hace pensar también que en nuestro país los casos que se están presentando también podrían dar lugar a que se trata de un rebrote o de un brote o de un nuevo brote del COVID, exactamente, ¿verdad? ¿Cuál es su punto de vista? Efectivamente, se ha dejado un poquito o se ha abandonado un poquito estas medidas biosanitarias que hay que mantener siempre, y esta deliberación ciudadana ha provocado un aumento de casos y por ende podríamos llamar de un nuevo rebrote. Buenos días. Buenos días, muchas gracias a ustedes, Radio Atalaya, y a su audiencia. A ver, primero partamos por definir qué es un brote o un rebrote, como se utiliza, porque es un segundo brote o un tercero, lo que queramos llamar. Es un aumento en el número de casos de una enfermedad esperada en un tiempo determinado. O sea, por ejemplo, en época de invierno, cuando comenzamos a ver que comienzan a aparecer los casos de dengue y ese número de casos de dengue es más allá de lo esperado, eso es lo que llamamos un brote. Ahora estamos frente a una enfermedad nueva, entonces es difícil definirlo exactamente por números. ¿Cuándo ya digo esto es un brote o es un rebrote? Entonces sí, ha aumentado el número de casos comparado con lo que estuvimos, por ejemplo, en el mes de junio y julio. Sí, pareciera que en el mes de septiembre y octubre ha seguido habiendo casos. Ahora, hay que hablar súper individual de esto hay que hablarlo por ciudad, inclusive dentro de una ciudad, por zonas y por regiones. No se puede hablar de qué está pasando en Francia o qué está pasando en Estados Unidos o qué está pasando en Italia, sino qué está pasando en Guayaquil, qué está pasando en Nueva York, qué está pasando. Entonces, cada ciudad tiene sus particularidades. Guayaquil fue una ciudad que fue golpeada tan fuertemente por el COVID, nos cogió tan desprevenidos, nos cogió tan duro y tuvimos tal número de casos que estamos en una situación un poquito mejor que en otras partes del país donde hay mucho más gente vulnerable. Guayaquil ya tuvo tantos casos que entonces hay mucha gente que primero ya tuvo y tiene su inmunidad. Segundo, todos tenemos un familiar, un amigo que estuvo grave, todos perdimos un familiar, un amigo, hay gente que más. Respetamos un poco más la enfermedad y se han mantenido las medidas sanitarias. Pero como usted bien dice, si aflojamos ese cuidado van a comenzar a haber más y más casos. No es lo mismo Guayaquil que Quito en función de, por ejemplo, del número de casos. Si usted se pone a ver cuántos casos hubieron en teoría reportados en Guayaquil y en Quito, no son diferentes. Es más, Quito tiene más casos que Guayaquil. Pero ¿qué pasó? A ellos les ocurrió que tuvieron este número de casos X, 2 millones de casos, el número que sea, 1,5 millones de casos a lo largo de 6 meses. Guayaquil le tocó sufrir ese 1,5 millones de casos en mes y medio o en 2. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cualquier sistema de salud se satura. El cuidado no puede ser el mismo y la mortalidad sube. Si mantenemos estos cuidados de biosanidad que usted está hablando, que están claramente demostrados, que disminuyen la transmisión, el uso de mascarilla, el uso del distanciamiento, el lavado de manos, podemos mantener esta olita apagada a lo largo del tiempo para no tener una ola gigante, un tsunami, que fue lo que vivimos en Guayaquil en el mes de marzo y abril. Estamos con el ingeniero Andrés Mendoza también en esta entrevista, mi querido Alcides Montilla. Adelante, ingeniero, lo escucho. Así es, gracias al doctor Enrique Boloña por estar con nosotros esta mañana, doctor Enrique Boloña Gilbert. Y como bien usted lo ha dicho, es preferible en estos momentos de tener a esta bolita de nieve, pongámoslo así, a que se convierta en una bolota o en una avalancha, ¿no? Y yo creo que ese es el mensaje y eso es lo que se aprendió en el momento de lo que ocurrió en el invierno y otoño en la zona norte del mundo, acá invierno nuestro,
durante inicios de este año. Me parece que de esa lección aprendieron ustedes, especialmente los especialistas, los galenos, las organizaciones públicas de salud, en el caso que les toca a ellos, las autoridades de salud de los diferentes países, Organización Mundial de la Salud, etcétera. Enrique, creo que eso es lo principal, ¿no? Porque la gente lo que está diciendo es, a ver, ¿se está previniendo en este momento o es que ya está encima otra ola como la que ocurrió en el mes entre enero, febrero y marzo pasado a nivel mundial? No, aquí en Guayaquil estamos en una situación un poco más controlada por las razones que ya expuse. El virus no se ha ido, el virus sigue estando presente, sino que la cantidad de transmisión comunitaria es notablemente más baja de lo que fue en los primeros meses. ¿Por qué pasa eso? Porque al haber menos gente infectada, hay menos inóculo del virus en el ambiente. Si tú estás en una metrovía o estás en un transporte público y hay 10 personas infectadas eliminando el virus y nadie está usando mascarilla, la cantidad de gente que se va a infectar y que se va a infectar con una cantidad grande de virus y su respuesta inmune va a ser severa y su cuadro clínico va a ser más marcado y van a acabar en una clínica, es más probable. Si tú estás en un transporte público y puede ser que no haya 10, ahora hay 2 personas con COVID en ese bus, pero todo el mundo está distanciado y todo el mundo está con mascarilla, el porcentaje o el chance de gente que se contagie va a ser mucho más bajo. Entonces, sigue habiendo casos en Guayaquil, por supuesto, y así como la buena noticia, entre comillas, es que ya tuvimos mucha gente que sufrió de esto y ya hay una inmunidad de muchos de ellos y sufrimos a un costo altísimo porque el número de muertes en Guayaquil solo es comparable con lo que ocurrió en Nueva York, en la provincia de Lombardía, en el estado de Lombardía, en el norte de Italia. Fue catastrófico, ¿no? Tú dices que como médico fue traumático esto y la gente nos dice, ustedes son la primera línea. Nosotros no somos la primera línea son ustedes, la comunidad. Nosotros somos la última línea, nosotros somos el último chance, el último salvavidas. La primera línea son prevención, el uso de mascarillas, el lavado de manos. Este no es el momento de hacer fiestas, este no es el momento de hacer reuniones sociales grandes, este es el momento de reactivar la vida con los cuidados de esta nueva normalidad. Porque todos tenemos eventos familiares y trabajo y hay que producir, las empresas tienen que seguir funcionando, pero hay que hacerlo de manera inteligente. Me parece fundamental lo que acaba de decir el doctor Enrique Boloña, Gilbert, y este no es el momento de hacer fiestas, este no es el momento de hacer reuniones sociales grandes, este no es el momento de promover aglomeraciones. Y claro, en el caso del Ecuador, se va a venir una campaña política en breves semanas, y se viene la época de Navidad, pero este no es el momento. Yo creo que eso es fundamental, don Alcides Montilla García. Así es, y claro, necesitamos un comentario del doctor Boloña sobre lo que ha dicho el ingeniero Mendoza, porque mire, el Ministerio de Salud ayer dio a conocer una información sobre estadísticas. El Ministerio dice que en Guayas hay un 32% de camas ocupadas y un 68% de las camas de cuidados intensivos ocupadas. ¿Qué nos da a entender eso, doctor? Probablemente sea más alta el porcentaje de ocupación, les cuento. O sea, esos números son bastante bajos. En la mayoría de hospitales de la ciudad, hoy día vi en el periódico, en el Universo, que salía que el Hospital Luis Bernaza tiene el 90% de sus camas de terapia intensiva ocupadas. Así funcionamos. La Clínica Guayaquil, nosotros estamos al 70, al 80% de ocupación. Yo tengo 20 camas, tengo 15 pacientes en este momento. Entonces, eso es más o menos lo que siempre, esto ocurre año a año, día a día, tenga o no tenga COVID. Lo que tengo que tener es un colchoncito, para usar un término popular, de poder aguantar en caso comience a haber un ingreso de nuevos pacientes con COVID. Y eso es lo que hay que entender también. No queremos saturar el sistema. No queremos llegar a lo que pasó en los meses de marzo y abril, donde no había cómo atenderlos. Había que ver a los pacientes, desgraciadamente, fuera de los hospitales sufriendo y fuera de las clínicas privadas. Va a seguir habiendo casos y van a seguir esto probablemente por los próximos meses a años, me atrevo a decir. Quizás estos 6 meses, 18 meses, pero vamos a seguir teniendo, pues este virus está quedando con nosotros hasta que tengamos una vacuna y ojalá con eso se solucione el problema. Pero si ocurren, esos casos están apareciendo en un número pequeño por día y por semana, es manejable, el sistema de salud puede aguantar ese golpe. Pero si hay una oleada, como dijo Andrés, una avalancha, una bola gigante, ahí no hay quien aguante, no hay sistema de salud que aguante, ni aquí, ni en el Ecuador, ni en Japón, ni en Estados Unidos. Y es lo que tenemos que tratar de evitar.
Hay que tener mucho cuidado con los chicos jóvenes. Yo lo que veo mucho de los que estoy viendo en estas últimas semanas, hay muchos casos, gracias a Dios casi todos estos casos más leves, pero la mayoría son muchachos entre los 15 y los 25 años, que son los que están perdiendo un poco el control de la biosanidad. Y esos son los mosquitos, esos son los que van a casa y se lo pasan, por decir así, a su abuelo, a su padre que es renal crónico, que es diabético, que es hipertenso, y esos pacientes son los que al ser más vulnerables se pueden complicar sobre todo. Entonces hay que tener mucho cuidado con los adultos jóvenes, los que ya estamos reactivados a la economía del país, trabajando, viajando, exponiéndonos, de llegar a casa y ser responsables no solo porque de nuestra salud, sino de ser el posible transmisor de una enfermedad tan seria a nuestros familiares. Correcto, continúe, Alcides. Está pasando Continúe, Alcides. Sí, doctor Boloña. Mire lo que está pasando en Daule. Daule está en semáforo verde desde el 2 de junio, ¿verdad? Es uno de los poquísimos cantones que sigue todavía en semáforo sanitario verde. Muchos dicen, y he leído inclusive en publicaciones extranjeras sobre el tema Daule, que se trata de una forma de un milagro científico lo que está ocurriendo en Daule, e inclusive argumentan de que es producto de la inmunidad de rebaño. ¿Qué opina usted, doctor? Sí, la inmunidad de rebaño puede ocurrir y puede ser una razón para que efectivamente, que es lo que está ocurriendo también en Guayaquil hasta cierto punto, pero nunca puede ser una política de estado de salud. O sea, nunca puede ser la recomendación del ministerio de ningún país. Ok, tratemos de alcanzar inmunidad de rebaño y luego vamos a estar bien, por dos motivos. Uno, que eso quiere decir que va a haber miles de muertos, que no creo que puede ser nunca una recomendación de un Estado. Y segundo, que sabemos que la inmunidad aparentemente es temporal. Ya está más que documentado que los anticuerpos de los pacientes con COVID a los 3 a 6 meses comienzan a desaparecer. No sabemos si eso quiere decir que van a estar expuestos completamente a volver a tener un cuadro, pues ya hay casos reportados de reinfección que al principio pensábamos que no ocurrían. La información médica se va desarrollando día a día. Esto como ustedes periodistas, los veo a veces que utilizan el término y dicen, esto es una noticia en desarrollo. Esta información es ciencia en desarrollo. Lo que yo dije el día 5 de mayo puede ser falso hoy, el día de hoy, porque las cosas van cambiando y vamos conociendo nuevas cosas. Entonces, tratar de que se contagie mucha gente para que de esa manera ya la inmunidad sea tal y ya tanta gente infectada que no se pueda seguir transmitiendo, sería un error. Buscar eso sería un error. Si ocurre, pues ocurre. Y puede ser que eso haya ocurrido en Daule, donde mucha gente en una población limitada, pequeña, se contagió de golpe, sufrieron los que tenían que sufrir y ahora quedó esa inmunidad presente. Está pasando eso en Guayaquil también, estoy seguro de eso. Doctor, esto de el uso de los medicamentos, porque para combatir el COVID, antes de que venga la vacuna, han aparecido una serie de medicamentos, antibióticos, ciclosporina, dexametasona, que la utilizan desde hace muchísimo tiempo, también el Remdesivir, la hidroxicloroquina, que también se lo utiliza últimamente, y claro, también algunas cosas que hasta el mismo presidente de los Estados Unidos ha recomendado, pues no, él no es médico, pero igual también un poco politiza todo este asunto. Pero doctor, hasta mientras llegue la vacuna, que puede ser muy pronto, dicen que para el próximo año, ¿cómo podemos nosotros evitar que por el uso de medicamentos no apropiados agravemos aún más el COVID? A ver, es una excelente pregunta. Efectivamente, este es un tema que se ha politizado no solamente en el Ecuador, sino sobre todo en Estados Unidos, como ustedes vieron. El mismo presidente Trump, que habló tanto de la hidroxicloroquina y la subió seguramente sus acciones en la bolsa tremendamente. Cuando se enfermó no usó hidroxicloroquina, no sé si usted está al tanto de eso, no usó hidroxicloroquina, después de haberla promulgado por calles y plazas. La hidroxicloroquina está más que estudiada que no tiene ningún beneficio, no la usamos ni como preventivo, ni como tratamiento temprano, ni como tratamiento tardío. De las medicaciones que usted mencionó, y hay muchas que sí estamos utilizando de manera muy rutinaria, por ejemplo la dexametasona, la clave es cuándo lo utilizas, es el momento de la enfermedad. Esta es una enfermedad que tiene 3 fases, que tiene una fase inicial, que es cuando el virus se está replicando, el virus se está multiplicando. En esa fase, lo que ayuda son los medicamentos que tengan efecto sobre cortar la replicación, la multiplicación del virus.
Hoy por hoy, la única opción probada es el Remdesivir. Ese Remdesivir lo tiene el Ministerio de Salud Pública. Tienen para darle a 3.000 pacientes, 300 pacientes. Me parece, no me acuerdo exactamente la cifra que recibieron como donación. La hemos estado usando en el país. Yo se le he dado a 3 pacientes en mi clínica, pero a lo largo del país lo hemos usado en más de 60. Y ese medicamento simplemente los intensivistas que están tratando a pacientes contactan al Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Salud Pública les envía la medicación. Y están haciendo un buen trabajo, se ha pulido los protocolos y yo lo estoy recibiendo en menos de 12 horas. O sea, las 2 veces que lo he solicitado, lo solicité a las 4 o 5 de la tarde, en la noche lo tuve, la otra lo solicité en la mañana. Entonces, si hay un medicamento que funciona para ciertos casos, de ser adecuado, ¿no? Hay un comité que elige y designa si es que estos tratamientos están indicados y se lo da. Luego la dexametasona te baja las defensas, te inmunodeprime, te corta la respuesta inmune. Entonces imagínate, si lo das en etapa muy temprana, te perjudico, el virus se multiplica más. Si te lo doy en la segunda fase, ahí es el momento ideal, cuando está la fase inflamatoria, cuando el cuerpo cree que tiene que pelear agresivamente. Y eso a veces causa más daño que el mismo virus. Esa es la parte que comienzan los pulmones a afectarse. Ahí entra la dexametasona. Y estos otros medicamentos que le decimos inmunomoduladores, modulan la respuesta inmune, la respuesta del cuerpo. Puede ser inclusive la ciclosporina una posibilidad a futuro. Todavía no la estamos utilizando, pero el mecanismo o la idea por la que funciona es la misma. Depende en qué etapa estoy. Y luego hay una fase final, que es una fase fibrótica, ya cicatriz del pulmón. Ahí no sirve nada. Seguir dando dexametasona lo que hace es bajarte las defensas y hacerte más propenso a que te sobreinfectes, por ejemplo, ya no con un virus, sino con una bacteria. Y ahora tienes 2 neumonías, una neumonía por COVID y tienes una neumonía por una bacteria encima, lo que agrava mucho los cuadros en terapia intensiva. Doctor, muy interesantes sus declaraciones. Un último tema, porque no tenemos mucho tiempo también. Muy interesante. El tema de la vacuna, doctor, porque mire, unos dicen, bueno, el Ecuador está preparado para recibir la vacuna, hay el personal, hay la infraestructura, hay el dinero para comprarla. Se sabe que el gobierno ya pues está gestionando con la OMS, ¿verdad? Tener la opción para que cuando se reparta la vacuna también llegue al país. Pero la pregunta es, ¿cómo es el procedimiento? ¿La vacuna llega? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Nos puede explicar, doctor? Bueno, esta es una situación nueva y diferente, ¿no? Cuando, por ejemplo, en función de otras vacunas, la vacuna de influenza, hay varios mecanismos por el cual uno tiene acceso a la vacuna. Uno puede ir al Ministerio de Salud Pública y obtenerla de manera gratuita si es que calificas como persona de alto riesgo para influenza. Esas vacunas llegan distribuidas directamente como compras del ministerio a sus distintos dispensarios y luego se las aplica a las personas. Pero también puedes ir a tu médico particular, donde el médico puede comprarla directamente o la farmacia puede comprarla directamente a la farmacéutica y vas a pagar un precio por la vacuna. En el caso de la vacuna de COVID-19, no creo que se va a manejar de manera libre y de manera comercial. Seguramente va a estar controlado esto por la OMS, por las grandes organizaciones, por los gobiernos de cada país, y la distribución va a ser preferencial. Va a ser, ¿quiénes van a ser los primeros en vacunarse? Aquellos adultos vulnerables. Luego comenzaremos a vacunar a personal de salud, seguramente, que son los que están expuestos día a día. Luego comenzaremos a vacunar seguramente a niños, aunque los niños no tienen, gracias a Dios, evoluciones tan malas la mayoría de las veces, pero son niños. Un niño muerto es uno demasiado. Entonces, y luego vacunaremos a los adultos jóvenes sanos. O sea, será por un asunto de prioridades. No sé cómo lo tenga definido esto el gobierno, pero definitivamente la distribución va a ser controlada por el gobierno, porque no puede ser que esta vacuna llegue solamente a los que tengan cómo comprarla, va a tener que ser dada a los que más la necesiten. Las 10 de la mañana con 27 minutos, con 28 minutos ya, 9:28 en el territorio insular de Galápagos. Estamos dialogando con el doctor Enrique Boloña Gilbert. Doctor, quería preguntarle una última situación de las múltiples inquietudes que tenemos y habiendo aclarado ya varias de ellas, lo cual nos deja muchísimo más tranquilos y por otro lado con muchísimo más conocimiento de lo que está ocurriendo y en la etapa que nos encontramos. Estas cuarentenas selectivas de las cuales habla la Organización Mundial de la Salud, que se están aplicando
en Europa, de alguna manera son lo que acá estamos aplicando en muchas empresas, se está aplicando también en ciertas organizaciones grandes, es decir, si es que hay contagiados en un área, esa área se pone en observación, esa área se toma con más cuidado la temperatura, los síntomas, etcétera, o se refiere a estas cuarentenas que están haciendo ya de orden de barrios, de lugares más grandes de una ciudad, como ha ocurrido, por ejemplo, en Madrid o en París. Sí, bueno, hay de todo, hay que individualizar y está pasando, sí, los cuidados que tomamos aquí a niveles de empresas y de industrias son similares, son guías que están pautadas para todos. En cuanto a los confinamientos o el grado de restricción de movilidad, es variable y eso es muy individualizado de acuerdo a lo que está pasando en cada región. Habrá lugares donde tú puedes decir, sí, se pueden movilizar en estos horarios y de esta forma, y otras partes del mundo que están realmente de regreso a lo que llaman el lockdown, o sea, encerrados sin poder salir de sus casas, como estuvimos en algún momento nosotros aquí en Guayaquil. Todas las medidas de prevención de contagio son complicadas en el caso de COVID por la principal razón por la que yo creo que estamos en la situación que estamos y por qué se convirtió esto en una pandemia, es porque este virus tiene la capacidad de contagiarse en etapa asintomática y en etapa presintomática. Yo que cualquiera de nosotros, si se siente mal en la casa y está con fiebre y malestar, enseguida piensa, tengo COVID, no voy a trabajar. Llamo a mi empleador y le digo, no puedo, creo que tengo COVID. Pero si no lo sabes y vas a trabajar y expones a tus compañeros, es un problema. Entonces, la gente quiere trabajar, la gente no se quiere quedar sin trabajo, no sabe que puede ser portador de COVID, está en la etapa inicial o presintomática o asintomática y expone a otros. Entonces, hace muy difícil el control, hace muy difícil cerrar o cortar esta transmisibilidad tan alta que existe, porque en etapas asintomáticas lo puedes contagiar. Entonces, ese es un punto súper difícil de entender y de qué hacer para poder frenar esto de una manera radical. No se va a poder, se va a ir de a poco y se va a ir ocurriendo conforme sigamos las medidas que se han recomendado. El uso de mascarilla, yo siempre les digo, en resumen, asume que tienes, asume que la persona con la que te estás reuniendo, que tu compañero de trabajo tiene COVID. Si ambos tienen la mascarilla, si ambos están manteniendo el distanciamiento porque ambos están asumiendo que el otro puede tenerlo, el riesgo de transmisión es bajísimo. Y esa es la única forma de frenar esto. 10 de la mañana con 32 minutos, 10 con 32 minutos. 10 con 32. Ya estamos en El Paso. Ya está aquí el Pocho. Mi querido Pocho, ¿cómo te va? Bien. Un abrazo. Un saludo cordial, Andrés Voltaire Mendoza Paladines. Para ti, aquí en El Paso, para Alcides Ezequiel Montilla García, Alcidito, al que le pido una vez más ese saludo multihorario, porque realmente en muchos lados escriben, se comunican y dicen, Alcidito ya no nos saluda. Les dije, no, ya desde la semana anterior comenzó a saludar en El Paso. Lo que pasa es que él todavía no recibe la visa y no puede pasar migración fuera de la casa. Entonces, como no puede pasar migración fuera de la casa. Déjenos despedir primero el doctor Boloña y ahí vamos enseguida con el saludo. Saludos a Enriquito Boloña, cada vez mi amigo, saludos, no lo había visto en la pantalla. Un abrazo, Enriquito. Un abrazo, gusto saludarte, Pocho. Un abrazo igualmente, Enrique, y muchas gracias por estar con nosotros. A la orden siempre. El doctor Enrique Boloña Gilbert, ya en esta parte del Paso, terminando lo despedimos y ahora sí. Punto de vista, punto de vista, punto de vista, punto de vista.